Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un teclado luminoso para iluminarnos en estas noches de poca luz. Vemos que es totalmente funcional. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo, un teclado propiamente dicho, del cual usaremos la tecla del bloqueo de desplazamiento, que no solemos usar mucho. El que lo use pues no podrá hacer esto, que es el que ilumina el LED de la derecha. Bueno, también necesitamos un destornillador, unos cables eléctricos, unos diodos LED, en este caso son blancos de alta luminosidad, soldador, pistola de silicona caliente y un poquito de estaño, que bueno, tampoco es difícil de conseguir todo esto. Así que primer paso, destapar o quitar los tornillos, pero en la parte frontal, debajo de las teclas, algunos teclados, como en este caso, llevan tornillos ocultos, así que no hay que forzar nada, todo sale fácilmente si quitamos todos los tornillos. Bueno, hay que quitar esta plaquita, que es la que une la placa electrónica con lo que son las membranas de los botones. ¿Veis? Esto hace contacto con esos pines con estos otros y ya está. Bueno, este es el diodo LED que hay que retirar, el de la derecha, el del bloqueo de desplazamiento, para sustituirlo por los nuestros. Para eso pues lo retiramos, que lo podíamos haber dejado, pero bueno, los retiramos para que haya más tensión en nuestro, mejor dicho, más intensidad, ¿no? Que se iluminen más nuestros diodos. Bueno, ahí hemos retirado y vamos a pelar y unir dos parejas de cables eléctricos, estañamos y soldamos. Ahí vemos verde y blanco los hemos puesto en positivo y marrón y amarillo en negativo. Bueno, hay que ajustar otra vez los pines de la tarjeta electrónica o la placa electrónica con los de la membrana de las teclas, y ahora vamos a hacer parejas, positivo y negativo. Bueno, pues elegimos por ejemplo el verde, que es positivo, y el amarillo, que es negativo. Pues vale, pues esto tiene que ir hacia un lado, por ejemplo hacia la derecha, y el resto a la izquierda. Ahora ponemos un poco de silicona caliente para fijar los cables internamente, y los cables eléctricos más gruesos son los que van a sujetar los diodos LED. Pues nada, los pelamos, estañamos como siempre para que la soldadura sea lo más segura posible. Aquí tenemos la pareja de cables, cortamos el sobrante de los internos, un lado y otro, pelamos y estañamos, puesto que esto pues nos va a ayudar a la hora de soldar. Vale, ya lo tenemos todo preparado. Soldamos verde positivo, amarillo negativo, que eso pues ahí podemos ver que el azul es el positivo y el marrón es el negativo. Eso luego lo vuelvo a poner. Bueno, para pasarlos con las tijeras mismo hacemos un par de agujeros, uno a cada lado, y ponemos los cables por ahí dentro. Nada, súper sencillo todo. Y ya lo teníamos medio preparado, así que solo queda poner los diodos LED. Que lo dicho, bueno, esto tiene la parte recortada, es el negativo, así que tenemos que ponerlo al marrón, y la que está redondeada al positivo, que es el azul. Vale, silicona caliente para fijarlo ahí enderezado, el otro también. Vale, y esto luego se puede ajustar, como por dentro tiene el hilo de cobre, pues podemos ajustarlo más o menos hacia aquí, hacia allá, queda muy bien. Bueno, montamos todo de nuevo, tornillos, teclas, las de la parte delantera, las de la parte posterior. Para eso tenemos que haber sido muy organizados y no haber perdido ningún tornillo, si no luego eso se echa en falta. Vale, pues ya tenemos nuestro teclado básicamente hecho y listo para irnos a probarlo, ¿eh? Y nadie diría que lo hemos abierto y destripado. Test 01. Vale, ya estamos aquí, vamos a trabajar. Veis que la tecla del bloqueo numérico funciona perfectamente, la del medio, que es la del bloqueo de mayúsculas, también, y la del bloqueo de desplazamiento, que en este momento no se va a encender en el teclado, pero sí ilumina nuestros farolillos, podemos decir, y vaya, nos permite ahí trabajar en plena oscuridad, fijaros ahí, no molestamos a nadie, ya puede estar todo el mundo ahí durmiendo, que nosotros a trabajar, súper bien, y fácil, como habéis podido ver. Bueno, y si os queréis pasar por el canal de Giga Gameplays, esta semana hemos hecho el capítulo número 8 de Mundo Fígaro, Lucas siempre ahí en estado puro, y he echado un Agario con Chiwi 8, y bueno, solo voy a decir que tocamos top 10, porque cómo no vamos a tocar top 10 dos cracks como nosotros. Y nada, aquí os los dejo, clic y si no en la descripción del vídeo. Un saludo, hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.